Mi nombre es Jorge Frankis y en esta presentación vamos a ver las dos tablas de Éxodo 20. Vamos a ver qué significan, porque el Padre Celestial puso los 10 mandatos en dos tablas. Pero ahora yo quiero tocar un tema muy importante y es cómo identificar a las dictaduras y a los dictadores. Nosotros estamos ya en el tiempo del fin y se está implementando ya un gobierno mundial. En todos los lugares, en Sudamérica vemos el UNASUR, en Europa el mercado común europeo, y donde quiera vemos que se están centralizando las naciones, se están organizando, se está uniendo todo, se está preparando el mundo entero para un gobierno mundial. Entonces es bueno saber, para que nosotros podamos identificar, cómo podemos identificar a los dictadores y a las dictaduras. Lo primero que tenemos que ver es que toda dictadura se aprovecha de la corrupción. Y yo siempre digo esto, es mejor un corrupto que un dictador. Ellos se aprovechan de la corrupción y los corruptos, yo siempre digo, son los que ponen a las dictaduras en el poder. Porque llega tanta la corrupción que después viene alguien que se aprovecha, el dictador, ve la posibilidad, empiezan a protestar contra esa corrupción y ponen un gobierno de fuerza. Entonces siempre la corrupción va a dirigir hacia la dictadura y se aprovechan los dictadores para esto. ¿Qué hacen estos dictadores? Siempre le prometen mejoras al pueblo, como todos los políticos, pero ellos en una forma muy especial saben cómo hacerlo y en verdad cuando toman el poder comienzan con estos planes y comienzan a mejorar la situación del pueblo. Y ellos se aprovechan de las necesidades del pueblo para poder llegar a tomar el poder absoluto. Porque eso es lo que es una dictadura. La dictadura es el poder absoluto. Pero ningún dictador va a venir y decir, yo soy un dictador, yo Fidel Castro vengo a poner un gobierno de fuerza. Pero siempre engañan al pueblo. Por ejemplo, Fidel Castro, usted lo puede ver en YouTube, hay un video donde él dice que él no era comunista. Eso fue cuando todavía no tenía la concentración del poder en su mano. Yo no soy comunista, dijo, porque él necesitaba el apoyo de todo el pueblo de Cuba y engañó a toda la nación cubana, como engañó Hitler y como engañaron otros. Pero su retórica, lo que dice, siempre nos indica hacia dónde van. Pero las personas por las emociones se dejan llevar, ¿verdad? Entonces ellos se aprovechan de las necesidades, engañan al pueblo. Fidel dijo, yo no soy comunista. Sin embargo, después que tomó el poder, comenzó a nacionalizarlo todo y dijo, yo soy marxista-leninista y reconoció su comunismo después que había eliminado a todos los opositores de mucha gente que lo ayudaron a llegar al poder. Lo mismo sucedió con Hitler y muchos otros dictadores como Stroessner y de Uruguay, de Corea del Sur y de Corea del Norte también. Y muchos otros dictadores que la lista no es tan pequeña como nosotros conocemos. Conocemos Hitler, Mussolini, Fidel Castro, pero hay muchos más. Augusto Pinochet y otros. Ellos actúan con las emociones, como hacen los predicadores falsos. El uso de las emociones y a través de las emociones y no de la razón es como llegan a controlar a las personas. Le empiezan a esos discursos incendiarios como hacía Hitler. Unos discursos y en estos discursos ponen cierto racismo, que Hitler lo hacía en contra de los judíos y en contra de otras razas. Inflamó la superioridad en el pueblo, el deseo de superioridad y a través de eso logró el poder absoluto, utilizando el racismo como arma. Hay muchas formas de utilizar ese racismo. El racismo puede ser en contra de los opositores. Nosotros somos de este partido político, estos no, inflama su ira en contra de esos que están opuestos. Y utiliza toda la fuerza que tiene a su poder para acallar a la oposición. Prometen libertades y libertades, pero vemos que cuando toman el poder, todas las libertades las desaparecen. La libertad de prensa es la primerita, que siempre echan abajo. Comienzan a tomar todas las libertades posibles y por haber. Podemos ver, y la Biblia nos da una regla segura. Dice,
por sus frutos los conoceréis. No es tanto por lo que hablan, sino por lo que hacen. Ellos pueden decir lo que quieran, pero vemos después que empiezan a echar las libertades, a enmendar las constituciones, a hacer aquí, a hacer allá, y van eliminando las libertades. Cuando están en el poder, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hace todo dictador es desarmar al pueblo. Miren todo país. Hitler, cuando tomó el poder, lo primero que hizo fue desarmar al pueblo. Fidel Castro hizo lo mismo. Tan pronto llegó al poder, recogió todas las armas que tenía el pueblo. En países de Sudamérica ahora hemos visto lo mismo. Donde quiera que se va a implementar una dictadura, lo primero que se hace es desarmar al pueblo. Los dictadores tienen miedo de un pueblo con armas. Eliminar la prensa libre. Ese es otro de los armamentos que ellos utilizan, otra de las técnicas. Van haciendo ataques paulatinos a la prensa y la van eliminando. En todos los gobiernos de fuerza, por ejemplo en Cuba, en Alemania, en la Alemania nazi, la prensa era del gobierno, la educación era del gobierno, todo había centralizado en el gobierno, y cuando se hablaba del Estado era Hitler. En Cuba, cuando se habla del Estado, es Fidel o Raúl. Ese es el Estado, porque ellos son los que mandan, son los que dirigen todo, y el pueblo tiene que someterse a la fuerza. La técnica más importante, y esta la pueden ver ahora con Nicolás Maduro, es buscar un enemigo que no existe y empezar a decir, este enemigo nos quiere invadir, este enemigo nos quiere hacer esto. Esta técnica la usó Fidel Castro con los cubanos por muchos años. Preparó una guerra armamentística, compró armamento de todo tipo, tanques, cañones, de todo. Y era que los americanos nos van a invadir. Es verdad que nosotros tuvimos la invasión de Bahía de Cochino al principio. Cuba fue invadida por aquellos que quisieron sacar a Cuba del comunismo. El gobierno americano traicionó al pueblo de Cuba, aquellos que invadieron, y los abandonó. Fidel Castro se consolidó en el poder. Y su técnica era, los americanos vienen, nos quieren invadir, y los americanos, y los americanos, y los americanos, y ese es el enemigo común, y desvió la atención de la dictadura hacia el enemigo común que le estaba invadiendo, que eran los americanos. Y ese odio lo centró hacia el gobierno americano para poder controlar a la población. Nicolás Maduro está haciendo lo mismo. Está completamente echándole la culpa a los americanos de todo lo que le pasa a Venezuela. La misma técnica siempre es usada por los dictadores. Ellos no cambian, siempre utilizan la misma técnica. Y con este miedo levantan el patriotismo y confunden el patriotismo con el amor hacia el partido político que ellos han puesto en la nación. En este caso, en Cuba, Fidel Castro completamente confundió el amor a la patria en los cubanos, confundió en los cubanos el amor a la patria con el amor al Partido Comunista de Cuba, a la Revolución Cubana. Entonces ya el pueblo cree que el amor verdadero a la patria es defender esa revolución. Lo mismo está haciendo Maduro y lo hizo Chávez. Es un patriotismo desviado para defender los intereses de la dictadura. Y esta forma de confundir es una obra efectiva. ¿Por qué razón? Escuche esto, siempre van a existir las dictaduras, como dijo Hegel. El hombre es débil en sí y las dictaduras van a existir. Todas las naciones están listas para una dictadura. Siempre el dictador va a utilizar las necesidades y el hombre en sí siempre va a mirar sus necesidades por encima de sus libertades. Y por eso es que somos tan vulnerables, porque todos los hombres somos iguales. Miramos siempre nuestras necesidades y las ponemos primero que las libertades, y eso es lo que nos hunde siempre en las dictaduras. Toda nación está lista para una dictadura por ese defecto del hombre. Después en el poder, la eliminación de la oposición es su tarea final para la consolidación y se establece en el poder. Pero el uso de las emociones es esencial y es educación o lavado de cerebro. Y otra cosa que usted debe entender,
detrás de todas las dictaduras y los dictadores hay una institución que es la que dirige este mundo. Se llaman los jesuitas de Roma. Ellos son los que pusieron a Hitler en el poder. Ellos son los que pusieron a Fidel Castro en el poder. Fidel Castro siendo él mismo un jesuita. Ellos pusieron a Mussolini en el poder. En todos los países, en Corea del Norte, en Corea del Sur también, donde quiera que ha habido una dictadura, está como en Uruguay, ahí está la presencia nefasta y secreta y la influencia secreta y poderosa de los jesuitas de Roma, que están solo al servicio del papado. Esto es cómo se puede identificar a las dictaduras y para que usted sepa quién está detrás de los dictadores. Si usted puede, consigue el libro, un libro que se llama La historia secreta de los jesuitas, y ahí va a ver en detalle cómo han actuado desde siempre, cómo ellos han creado sistemas y grupos para poder llevar a las naciones a la dictadura. Ahora, ¿por qué es importante? Ahora vamos a ver cómo el Padre Celestial hizo, por qué el Padre Celestial puso las dos tablas, los 10 mandatos en dos tablas, y por qué no lo puso en una sola tabla. Vamos a ver que la primera tabla tiene 4 mandatos y la segunda 6 mandatos. El Padre Celestial la pudo haber puesto en una sola tabla, pero la puso en 2. Y él tuvo una razón fuerte para esto, y ahora lo vamos a ver. Vamos a leer en Mateo 22, desde la cita 34 hasta la 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandato en la ley? ¿Cuál es el gran mandato? Era para provocarle, para tratar de cogerlo en algo. Yahushua le dijo: amarás al Creador, tu Ul, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandato. Aquí está: no tendrás, yo soy Yahushua tu Ul, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de tu padre en vano y acuérdate del día de reposo. Esta es la relación que el Padre Celestial aquí estableció Yahushua, la relación de el hombre con el Creador. Esta es la relación del hombre con el Creador en la primera tabla. Y ningún hombre tiene el derecho de meterse entre tú y esa relación. Por eso dice el Padre Celestial: amarás al Creador con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primero y grande mandato. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandatos, de estas dos tablas, depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, del 34 al 40. Aquí en esta segunda tabla, la primera es la relación del hombre con el Creador. La segunda es para la sociedad, la relación del hombre con el hombre. ¿Cómo funciona esto? En esta segunda tabla vemos que dice el Padre Celestial: honra a tu padre y a tu madre. Tu madre y tu padre son tus prójimos. Honra. No matarás. Es para que tú no mates ni para que no te maten. No adulterarás. Es para que tú no adulteres ni adulteren en contra tuya. No robarás, no, todos esos mandatos, no desearás lo de tu prójimo. Es nada más que la relación del hombre con el hombre. Esto es lo que se llama la sociedad. Y todos los gobiernos del mundo tienen una forma u otra, estos 6 mandatos, de una forma o de otra. Y los países religiosos tienen esto de una manera o de otra. Pero hay una gran diferencia, que
los países religiosos y las religiones se meten en el medio entre tú y el Creador y te dicen, tú tienes que venir al Creador a través de mí. Eso es lo que se llama la religión. Las religiones son las instituciones intrusas que ha creado al hombre para que tú no tengas una buena relación con el Creador. Ellos vienen y dicen, es lo que diríamos nosotros, hay quienes le llaman la religión, hay quienes le llaman la iglesia. La iglesia, en verdad son las religiones organizadas, creadas por hombres que se ponen en lugar del Creador para decirle al hombre cómo deben ellos actuar con respecto al Creador. El Padre Celestial, acuérdense que el peor enemigo del hombre no está solamente en el gobierno. Tu peor enemigo que te va a quitar tus libertades más íntimas son las religiones. Porque la religión es la que te va a decir, mira, tu Creador es el que te lo provee todo, Él es tu Padre Celestial, como Yahushua le dijo a los discípulos le dijeron, ¿cómo debemos orar? Padre nuestro que estás en los cielos. La religión te quita eso y te dice, no, espérate un momentito, tú tienes que venir a través de nosotros. Somos la institución del Creador en la tierra. Y eso es una blasfemia, porque cuando usted lea San Juan 8, 9 y 10, usted verá allí que el Padre Celestial estableció que el hombre tiene que ir directo a Él, por un camino más derecho, como dice el libro de los Hebreos. Yahushua dice, yo soy el camino. Déjeme escribirlo. Yahushua dijo que era el camino, verdad y vida. ¿El camino a quién? El camino al Padre Celestial, al Creador. Por eso es que en San Juan 9, cuando el hombre ciego lo expulsaron de la iglesia porque no quiso someterse a la religión, Yahushua fue a buscarlo. Y le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y sí, creo en Él. Y le adoró. En ninguna instancia Yahushua le mandó a que regresara a la religión organizada o a la iglesia. El consenso común de los hombres es que tú tienes que venir aquí para ser salvo. Yo lo he oído de pentecostales, adventistas, católicos, de todos los que son cabritos, los que son controlados y ya han sido lavados el cerebro y se les ha hecho a ver de que la religión es la que tiene el control y que tú eres salvo a través de la religión y no de la relación con Yahushua. Por eso es que el hombre ciego, léalo en San Juan 9, cuando lo expulsan de la sinagoga, el Salvador va a buscarlo. Y cuando lo encuentra le dice, ¿crees en mí? Y le adoró. Y ahí dice, yo vine para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Qué quiso él decir con esto? Él quiso decir que los que presumen ver no ven. Y los que no ven, él les viene a dar luz para que vean. Entonces, la relación que existe entre la mayoría de los hombres es una relación en la que ellos piensan que su salvación es a través de la iglesia. Ellos dicen, no, yo creo en el Salvador, pero analícenle y pregúntenle, ¿por qué tienen tanto miedo de que los voten de la iglesia? Como el hombre ciego no tuvo miedo. Fíjense que usted lea San Juan 9, usted verá que el hombre ciego, Yahushua sabía lo que iba a pasar y le quitó la ceguera, hizo saliva, cogió lodo, le puso saliva y le puso en los ojos al ciego, le dijo, vete al Siloé, y el hombre salió viendo. Y vino todo el conflicto que ustedes pueden ver, en los que los líderes religiosos, porque ahí cambian la palabra, quitan la palabra judío, quitan la palabra, ¿cómo se llama esto? Ponen la palabra judío, ponen la palabra fariseo, pero verdaderamente son los líderes religiosos, porque los únicos que tienen la potestad de votar a la gente de la iglesia son los líderes religiosos. Entonces, los líderes religiosos ya habían acordado que si alguno reconociera a Yahushua como
el Mesías. ¿Qué es el Mesías? El Mesías es el Salvador. Fuera expulsado de la iglesia. Mire, en rasgos está sucediendo hoy en día lo mismo. La mayoría de la gente está en las instituciones y creen que su salvación depende de esas religiones, de esas iglesias. Cuando Yahushua le está diciendo, no, yo soy tu Salvador. Es a través de una relación conmigo, de una adoración a mi persona. Pero este grupo, como enseña Isaías 28, nosotros estudiamos aquí Isaías 28. En Isaías 28 habla de el valle fértil de los aturdidos del vino. Son esta gente que están siguiendo ciegamente y piensan que la religión y la iglesia les salva. Yo lo he oído de pentecostales, evangélicos, adventistas. Oh, no te puedes ir a la iglesia, tú no puedes dejar de congregarte. Bueno, ¿hay un límite en la cantidad de esa congregación? Sí. Yahushua dijo, cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré en el medio de ellos. Sin embargo, estas religiones creen que la salvación está por el grupo grande en el que están envueltos y que la salvación está a través de este grupo grande. ¿Por qué es necesario conocer esta relación entre las dos tablas? Porque detrás de esto está escondido estas instituciones que son más peligrosas que los partidos políticos. Porque estas tratan con la salvación del hombre y se imponen en una forma de blasfémicamente delante del pecador y le dice, no, espérate un momentito, tú eres salvo a través de mí. Y por eso es que el Padre Celestial dio las tablas en dos, las puso en dos, para que nosotros entendamos la relación del hombre con el hombre. Este es el gobierno civil, y aquí está la relación del hombre con el Padre Celestial. Yahushua es el sumo sacerdote. Por eso mismo en el catolicismo es el Papa, que es una persona que está puesta aquí enfrente y dice, yo soy el representante del Creador en la tierra. Es una blasfemia, porque el representante del Salvador en la tierra es que el Espíritu Sagrado. Ahora, si usted cree que los protestantes actúan diferente, todos actúan de la misma manera. Los protestantes, en una forma más sutil, utilizan un título que no les pertenece a ellos, el título de pastor. Eso lo pueden ver en San Juan 10. Es necesario que ustedes estudien. Nosotros tenemos el estudio aquí en YouTube. En San Juan 9 y 10. En San Juan 10, el Salvador dijo, yo soy el pastor verdadero. Él no dijo que nadie más era pastor. Ese título no le pertenece a los hombres. Eso lo vemos en Salmo 23. Yahushua es mi pastor, el Padre Celestial es mi pastor, nada me faltará. Entonces, los protestantes y otras religiones actúan de otra manera. ¿A través de qué? De los títulos religiosos. Por eso es que nosotros leímos el estudio de los títulos religiosos. Porque los títulos religiosos, ¿qué crean? Crean algo que se llama jerarquía. En una jerarquía hay un sistema en el que hay un hombre arriba que en San Juan, lo vemos en San Juan 9, también este hombre se pone ahí arriba y todo el mundo lo ve como ese gran hombre que es el que el Padre Celestial usa para dirigirnos hacia Él. Y entramos de nuevo en lo mismo. Entramos como los sistemas jerárquicos, las religiones y las iglesias, es lo mismo. Son sistemas que el hombre ha creado para que tú no tengas la verdadera relación perfecta que tienes que tener con el Creador. Una relación en la que ningún hombre puede estar en el medio. Nadie puede venir y decirte, espérate un momentito, tú entras a través de mí. Recuérdese cómo el Padre Celestial dijo con respecto al Espíritu Santo. Bueno, las religiones tienen la astucia de hacernos creer que el Espíritu Santo está controlado por ellos. Y le voy a demostrar en qué forma. Las religiones crean sus propias universidades, sus propias instituciones literarias y adiestran a los líderes de esa iglesia, que es solo un negocio. Eso está en Mateo 23, después lo vamos a estudiar. Entonces ahora, de acuerdo, esto lo estudiamos también en 2 de Corintios,
cómo Pablo habla de los títulos religiosos, cómo crean esa jerarquía en la que tú te sometes a ellos porque tú ves ese hombre grande, ahí arriba ese hombre poderoso, ese hombre que estudió, y ya tú crees que el Espíritu Santo, ya el Padre Celestial no se lo da, como lo prometió Yahushua, pedir el Espíritu Sagrado, pedirlo, dice que se pide, y yo les daré mi Espíritu. Sin embargo, ellos nos enseñan a nosotros, en una forma sutil, que los pastores y los líderes están llenos del Espíritu y tú tienes que someterte a ellos. Nada de esto está en las Escrituras. Especialmente Yahushua llamó a 12 pescadores analfabetos, y los hizo sus teólogos. Los hizo sin enviarlo a ninguna institución literaria. Él mismo no fue a ninguna institución literaria. Y ese era el odio que le tenían los líderes, porque él, sin tener ninguna educación religiosa, instruyó a 12 y los hizo los líderes. Pero lo hizo ¿en qué forma lo hizo líderes? Dándole su palabra para que fuera parte de lo que nosotros tenemos hoy como Biblia. Si usted estudia la actitud de esos 12 discípulos, en ningún momento fue una actitud de jerarquía y control. Yo soy así, ustedes tienen que someterse a mí. No era así. Ellos todos predicaban a Yahushua e instaban a los que creían a tener una relación con él. Y no pusieron un sistema jerárquico. El sistema jerárquico vino después, cuando la iglesia se corrompe, porque como dice el dicho, dice, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. La iglesia se corrompió y puso un sistema jerárquico que el Padre Celestial en los últimos días lo va a echar abajo con los 144.000 de Apocalipsis 14. Los 144.000 de Apocalipsis 14 van a preparar al remanente, al pueblo, para la segunda venida, y le van a instruir con la verdad bíblica para que sean libres, y si Yahushua está en vosotros, vosotros seréis libres. La verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De las instituciones religiosas que os quieren esclavizar, que os quieren someter a doctrinas, que os niegan el estudio de la Biblia, como vemos esos pastores hoy en día que dan tremendas lecciones. Utilizan una cita bíblica y están 2 horas hablando y no utilizan las Escrituras. Entonces, ¿qué vemos? El Padre Celestial lo dio en 2 tablas para que el hombre pueda conservar sus libertades. La libertad de adorarlo a Él por encima de todas las cosas. Amarás a tu Padre Celestial, no a la iglesia, no al líder religioso, no esa pleitesía y esa lealtad que se le da a esos líderes religiosos. El Padre Celestial exige la lealtad hacia Él. Las instituciones religiosas exigen la lealtad hacia ellos, incondicional. Y eso no lo puede aceptar el remanente de Isaías 28. En Isaías 28 hay 2 grupos. Lean, que es un capítulo que enseña cómo leer la Biblia. En Isaías 28 leemos que dice: el valle fértil de los aturdidos del vino está dirigido por la flor caduca de alguien que se la da de gran cosa. Es un grupo que controla ese valle fértil de los aturdidos del vino, la gran mayoría. Y ahí vemos que la oposición es un remanente pequeño. Mírenlo, estúdienlo por sí mismo. Dice, pero el remanente va a tener a uno que es Yahushua. En estos últimos días vamos a ver la división que va a haber. Cómo la religión organizada se va a unir en esa gran ramera dirigida por el papado y toda la ramera, la iglesia adventista, los pentecostales, todos se van a unir, esas instituciones religiosas, con la iglesia católica al frente dirigiéndolos a todos. Ese es el valle fértil de los aturdidos del vino. Y entonces vamos a ver un remanente que se va a someter ¿a dónde? Se va a someter a la Escritura y Escritura solamente. Pruébenseme con las Escrituras donde estoy en error. Nosotros como pueblo, el remanente va a decir Escritura sola. Y otro aspecto importante de estas religiones, ¿por qué hacen manual de iglesia? ¿Por qué tienen otro manual de iglesia? Si usted analiza
lo que sucede en muchas iglesias. ¿Cómo votan a los miembros de la iglesia? Si usaran la Biblia no le da a ellos ningún derecho de votar a nadie de la iglesia, a menos que esté en fornicación. Y como Pablo dice, que tiene que darse de lado, no votarlo, sino para que se sienten vergüenza y después restaurarlo. ¿Restaurar a aquel con qué? Con amor. Hay que restaurarlo, con el espíritu de humildad. Sin embargo, y no por problemas de doctrina, cuando hay problemas de doctrina, Pablo dice, al que viene con herejía, le das una amonestación 3 veces y después lo echan a un lado. Sin embargo, cuando alguien viene a estas instituciones con la Biblia y le dice, ustedes están cometiendo un error aquí, lo echan fuera. Le dice, usted tiene que salir de aquí porque usted no acepta nuestras doctrinas. Ya no son las doctrinas de la Biblia. Entonces, por eso, ellos han creado los manuales de iglesia. Porque en los manuales de iglesia, ahí ponen reglas inventadas por los hombres para poder controlar a aquellos disidentes, a los que no quieren someterse a sus preceptos que no son bíblicos. A los que se quieren someter a la Biblia y llaman la atención de las herejías, de los errores que hay, que no se quiere obedecer a la Biblia, esta gente son echados fuera utilizando los manuales de iglesia. Todos estos puntos son bien importantes para entender la dictadura eclesiástica y la dictadura política. Acuérdese una cosa, y es muy importante tener esto presente. Yahushua fue crucificado por 2 grupos. El grupo que llamó al gobierno civil para destruir a Yahushua fue la iglesia. La iglesia fue la que dijo, vamos a crucificar a este hombre. Acuérdense la conversación con Pilato. No, nosotros no tenemos potestad para matar a nadie. Entonces, la iglesia siempre se une con el poder político para perseguir a los que están opuestos, a los disidentes. Y eso lo vamos a ver ahora en el tiempo del fin. Las religiones, las iglesias, van a unir su poder, van a ir al poder político y le van a decir, a veces lo hacen en secreto y a veces abiertamente, ponen leyes religiosas para poder eliminar a los que se oponen, a los que quieren tener una relación directa con el Padre Celestial y no quieren entrar a través de su apostasía. Esto lo vimos en Yahushua, como los líderes fueron y crucificarle, y le dijeron a Pilato, mátalo, fueron al gobierno civil. La historia se va a repetir. La iglesia va a utilizar al gobierno civil para perseguir a los que se oponen a ella, a los que con las escrituras le dicen, ustedes están en error, o pruébeseme con las escrituras donde estoy en error. La labor de los 144.000 en los últimos días va a ser esta, va a ser de estas religiones, de acuerdo a Apocalipsis 18, 4, salid de ella, pueblo mío, van a llamar a el pueblo a salirse de estas instituciones apóstatas. Y esto lo vemos también en Apocalipsis 14, donde estos 144.000, su función dice que ellos guardan los mandatos y tienen la fe de Yahushua. Y en Apocalipsis 13 vemos que este gobierno mundial, la bestia, que está siendo dirigida ¿por quién? Por la ramera. En Apocalipsis 17 vemos una bestia y encima de la bestia se llama Juan en secreto al desierto y le dice, mira, y en secreto ahí ve que esa bestia estaba siendo montada por una ramera, que es la Iglesia Católica. Y ella está controlando en secreto a este gobierno civil, a esta religión. Pero, ¿qué vemos en Apocalipsis 13? En Apocalipsis 13 vemos que esta bestia lo primero que hace es, empujada por la ramera, primero hace leyes religiosas para perseguir a los que guardan la ley. Y después hace la marca de la bestia. Primero no es la marca de la bestia, léanselo, está en Apocalipsis 13. Nosotros tenemos un estudio sobre esto. Ahí mismo está, usted lo puede leer. Primero hace un sistema y dice, aquí está la paciencia de los que guardan la ley. El que vaya a espada, y el que vaya a prisión, a prisión. Muchos van a ir a prisión, muchos van a ir a espada. ¿Pero por qué? Porque guardan la Torah, obedecen al Padre Celestial. Y las primeras leyes del gobierno mundial van a ser esas, van a ser perseguir a los que obedecen
la Torah o la ley de la Biblia, las leyes de la Biblia. Ya la segunda bestia crea un sistema en el que nadie puede comprar ni vender para perseguir a aquellos que no son luciferianos. Ahí van a echar abajo a los ateos, van a echar a todo el mundo, y los únicos que van a quedar en esta tierra, de acuerdo a los planes del papado y de las Naciones Unidas, son aquellos que son luciferianos y adoran a Lucifer. Por supuesto que el Padre Celestial tiene otros planes. Estos son los planes de ellos. El Padre Celestial tiene a los 144.000 y tiene a Enoc y a Elías. Esto lo vemos en Apocalipsis 11. Todos estos capítulos se los estoy dándole para que usted pueda dar su propio estudio. Aunque nosotros tenemos los estudios también aquí en George Frankie's YouTube. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos para cerrar? Desde un principio el Padre Celestial siempre, contrario a lo que los hombres piensan, ha tratado de establecerle y darle libertades a los hombres. Y libertades a través de una obediencia por amor a estos mandatos que son para nuestro beneficio. Porque el no matar no solamente es para que tú no mates, sino para que no te maten. No robarás y todo, no desearás lo de tu prójimo. El gobierno del Padre Celestial ofrece de verdad paz a los que obedecen estas leyes. A los que quieren vivir a su anarquía sin desobedeciendo al Padre Celestial, por supuesto, dicen que el Padre Celestial es un dictador aquí y allá, y es porque no conocen que en estas dos tablas de Éxodo 20 hay amor. Es el amor del Padre Celestial reflejado hacia nosotros, sus criaturas, que no sabemos dónde estamos parados y Él lo sabe todo. Le doy gratitud por haber prestado atención a este video. Que el Padre Celestial le bendiga. Maranata.